A la comunidad de tutorialesvirtuales.com les envío un saludo muy especial desde Armenia, en Colombia. Les habla Roosevelt Aristizábal y vamos a ver un video tutorial de CodeIgniter. Este caso sería el número 16 con la parte número décima de este aplicativo Trackstar, en el que vamos a hacer nuestra validación de la cuenta del usuario. Vamos a hacerlo, pero vamos a validar nuestro usuario ya por Ajax. Vamos entonces a meterle un poquito del lado del cliente a este aplicativo, donde le vamos a decir cuando él digita el usuario, al cambiarse de campo puede ser, le vamos a decir que ese usuario existe o no existe, para que no envíe la cuenta y no tengamos que decirle desde por ahí a otro lado que el usuario ya existe. Y bueno, podrían deshabilitar el JavaScript y está validado del lado del servidor también con PHP, pero no queda además validarlo del lado del cliente. Además, como todos sabemos, Ajax JavaScript es indispensable ahora en la web 2.0. Así que bienvenidos a este video tutorial número 16 de CodeIgniter y la décima parte de nuestro aplicativo Trackstar. Bueno, mis queridos amigos, para esto entonces es indispensable obviamente tener nuestra librería JavaScript, el framework JavaScript que vamos a utilizar para este trabajo, que va a ser la librería jQuery. Vamos a trabajar con jQuery. En este caso, si pueden ver acá, estoy trabajando con la versión 1.51 ya esa es la oficial, la que está en la página oficial de jQuery. Para los que no conocen, jQuery.com. Pero bueno, yo espero que la verdad que conozcan la librería de jQuery, porque no voy a explicar mucho de jQuery como tal. Obviamente analizaremos algunos detalles importantes, pero no vamos a explicar la librería como tal, porque pues ya hay cursos de jQuery dictados por iyazaron.com, por la página del maestro Jesús Conde, así que no me voy a detener en explicar la librería como tal. Aparte de eso, creo que ya todos están relacionados con jQuery. También aparte de eso, Fernando Llanes ha estado dictando por ahí unos videotutoriales también de jQuery, así que no vamos a centrarnos en el trabajo con la librería exclusivamente, sino en la parte que nosotros vamos a necesitar. Entonces, vamos a utilizar la librería jQuery la 1.51 y vamos a tener obviamente pues un trabajo, un archivo nuestro al que he llamado track.js, que si recordamos debe estar ya aquí en views, vamos a mirar si está por acá includes, y en el header ya debería estar esas librerías listas. Entonces acá tenemos el JavaScript jQuery JS y tenemos el script track, o sea, ya están cargados en nuestro sistema para poder entonces empezar a trabajar. Bueno, mis queridos amigos, entonces aquí tengo un código fácil de entender que se los voy a estar explicando en este mismo instante. Este es el código, digamos que jQuery ya listico, lo escribí simplemente por fuera del video para no tardarnos mucho tiempo, pero se los voy a explicar rápidamente. Lo primero es que tenemos que tener un identificador, obviamente, para el cual nosotros vamos a querer verificar ese username. O sea, ¿cuál es el identificador? Si nosotros vamos a register, a la vista de register, nos damos cuenta que el identificador de username se llama username. Ese es el ID. Puede ser una clase o un identificador. En este caso tenemos un ID, que es el ID que corresponde precisamente a este campo que tenemos en este momento aquí, usuario, que está acá. Ahora, lo otro que tenemos aquí es que yo voy a utilizar el método bin, que es un método de jQuery para trabajar eventos. Podría trabajar directamente el evento sobre el identificador, pero yo prefiero utilizar el método bin, porque el método bin es nativo de jQuery, no es nativo del DOM como tal, de JavaScript interpretado por el directamente el navegador como tal, sino que va interpretado primeramente por jQuery, que se lo traduce al navegador. Entonces no vamos a tener problemas con todas las diferentes navegadores que hay, con incompatibilidad de navegador. Entonces yo prefiero trabajar el método bin, aunque pudiera utilizar el método del DOM, el evento del DOM blur común y corriente, pero yo lo hago con el método bin, que me permite trabajar. Aparte de esto, que el método bin me permite encadenar eventos. ¿Qué quiere decir encadenar eventos? Si yo le puedo decir, hágame esto que tenemos acá dentro de la función anónima, o sea, yo le podría decir, hágame esto con el método blur, pero también hágamelo con el método change.
y se lo podría decir directamente aquí con una sola línea de código, mientras que si trabajo por eventos tendría que aplicarle esto y decirle si username.blur o username.change, pues hágame esto. Aquí no, aquí simplemente lo hago desde acá sin ningún problema. Vamos a trabajar entonces el método blur. ¿Cuál es el método blur? Pues el método blur es el que se va a desencadenar cuando el método blur es el que se desencadena cuando precisamente pasa esto. Cuando yo estoy en un campo, ¿sí? Y pierdo el foco de ese campo. Eso es lo que va a pasar ahí. Cuando estoy en un campo y pierdo el foco de ese campo, pues inmediatamente se me activa ese evento blur que acabamos de analizar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando una variable a la que he llamado, he creado una variable a la que he llamado username. Tampoco esto es una clase de JavaScript, pero estamos analizando ese code igniter. Deben de tener unos conocimientos mínimos de JavaScript. Entonces aquí estoy creando una variable a la que llamo username y a esto lo único que le digo es que le estoy cargando el valor que tiene este identificador. A través del this, recuérdese que el this apunta a este username. Apunta no al evento, sino que apunta a this, apunta a username. Yo podría haberle dicho aquí, obviamente, así. Exactamente esto que está acá. O sea, yo podría haber copiado esto y haberlo pegado aquí. Pero, pues para eso está el this. ¿Listo? Y estoy utilizando el método val, que lo que me va a hacer es tomarme el valor que tenga ese campo como tal, lo que nosotros llamamos dentro del username, lo que nosotros llamamos como value. Eso es lo que me va a tomar acá y me lo va a almacenar en esta variable username. Estoy creando un objeto al que llamo datos, con su propiedad y su valor. El método, entonces el objeto se llama datos, con una propiedad que he llamado nombre de usuario y que va a contener como valor el campo, el valor que tengan en ese username. ¿Por qué estoy creando un objeto? Porque yo después ese objeto se lo paso, es necesario pasarle un objeto a data como tal, al Ajax de jQuery, es necesario pasarle en data un objeto y por eso le voy a pasar entonces el objeto que he creado como datos. Él inmediatamente este objeto, el jQuery internamente lo que hace es desentrañarlo todo, o sea, descomponerlo completamente y me manda este dato va a ser el post que él me manda. Cada uno de estos datos, si yo tuviera aquí más datos, yo le podría decir email o cualquier otra cosa que pudiera enviar ahí. Me lo va a enviar como cada uno de los posts. Ya lo vamos a ver allá cuando trabajamos en el controlador. Pero esencialmente vamos a hacer algo como para probar. Entonces, aquí tengo, vamos a probar cómo está funcionando eso. Aquí tengo el username, lo estoy cargando entonces un objeto datos que lo voy a pasar a data como tal. Entonces, en realidad el truco de trabajar con Ajax con jQuery está aquí, es supremamente sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente llamo al método Ajax de jQuery. Recuerden que este dólar lo único que hace es reemplazarme el jQuery. Eso es lo único que hace ese dólar. Entonces aquí lo que estoy haciendo es apuntando al método de Ajax y le tengo que pasar y tengo que tener algunos parámetros claros como cuáles, como la URL a la que va a apuntar, o sea, a la que se va a redireccionar, o sea, a la que va a mandar la petición Ajax, mejor dicho. En este caso, la voy a mandar al controlador users, ¿sí? Al controlador users y voy a crear un método allá que se llame username check alias. ¿Sí? Username check alias es lo que voy a hacer. Y voy a crear el tipo, lo voy a mandar como post, podría mandarlo como get, puedo mandarlo como post. El data, lo voy a mandar entonces, la data que voy a mandar van a ser los datos y voy a tener entonces un success que es cuando eso se haya enviado correctamente y el servidor me haya devuelto algo. Aquí voy a tener el resultado como tal. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a modificar el controlador user en user check alias y vamos a hacer una prueba. Vamos aquí bueno, pero lo que pasa es que esto es por alias, no podría imprimir, sí lo puedo imprimir, entonces vamos a hacer una cosa, echo, vamos a hacer un echo y vamos a hacer un echo y vamos a imprimir simplemente esto, ya les voy a mostrar qué vamos a hacer. Vamos a imprimir el this input post. ¿Qué voy a imprimir?
voy a imprimir esto. Este es el post que me llega, nombre de usuario. Entonces yo le digo this input post, nombre de usuario. Eso es lo que voy a imprimir. Entonces, como yo voy a imprimir esto, yo voy a decir echo this input post. Eso es lo que me está retornando el servidor a mi jQuery como tal. Entonces aquí yo podría decir que yo tengo un mensaje MSG y entonces yo podría decirle aquí alert MSG. Listo. Es simplemente esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la prueba. La idea es que cuando tenga un método, un blur, justo en ese campo username exclusivamente, yo mando este dato, mando el dato que tengo ahí, el valor, lo estoy enviando a username check y él me lo está imprimiendo allá y yo lo estoy mostrando acá. Entonces lo estoy mandando hasta el servidor y el servidor me está devolviendo un dato, el cual yo voy a imprimir aquí. Vamos a ver entonces si esto está funcionando. Vamos a recargar esto. Y vamos a decirle aquí, si yo me cambio de esto, de aquí a acá, pues entonces no pasa nada. Pero si yo vengo aquí a usuario, por decir algo, y le escribo algo, RGT90, y me cambio, pues entonces pueden ver que aquí me está imprimiendo RGT90. Está la ventanita alert que saca ya Firefox versión 4. Entonces, no importa la que yo mande, ahí me lo está devolviendo. Entonces quiere decir que sí está yendo hasta el servidor y el servidor lo está devolviendo correctamente. ¿Cómo probamos que eso es cierto? Pues sencillo, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a decirle al servidor que no me retorne este dato, o que no me muestre este dato, sino que me muestre echo llegó. Entonces si yo hago esto y recargo acá, entonces no importa que le esté mandando ahí, siempre me va a imprimir llegó. Ahí está, vea. ¿Sí? No importa que le mande yo acá, si siempre me imprime llegó. Entonces ya podemos ver cómo es de facilísimo mandar Ajax con jQuery. Entonces aquí ya estamos mandando Ajax. O sea, aquí ya está, digamos, que todo el trabajo realizado. Ahorita donde depende el trabajo que tenemos que hacer es aquí en el controlador. Entonces va a ser muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un método muy parecido, que es este que tenemos aquí, el de username y el de username check, este que estamos acá, este que tenemos acá. Y si no estoy mal, vamos a verificar el modelo, pero creo que él devuelve, vamos a mirar a ver qué es lo que devuelve, porque ya no me acuerdo qué devuelve. Pues si miramos el modelo, username check y user model, username check, entonces si encontró algo, devuelve un false. Sí, devuelve un false. Si no lo encontró, entonces devuelve un true, porque obviamente estábamos devolviendo allá al for validation un false, porque quiere decir que esa validación daba falso para que mostrara un error. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Entonces nosotros podríamos hacer algo podríamos utilizar esto mismo, pero voy a enseñarles un método que viene con jQuery, con jQuery no, con CodeIgniter la versión 2.0, que nos va a servir para trabajar también con un poquito de Ajax. Vamos a verlo entonces. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a decir si this input is Ajax request. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Resulta que que CodeIgniter a partir de la versión 2.0, en la clase input tenemos un método nuevo que es el método isAjaxRequest. El método isAjaxRequest lo que me permite es saber si la petición que se está haciendo, o sea, si este método está siendo consultado directamente por el navegador o está siendo consultado por un método Ajax. Entonces vamos a hacer la prueba para que ustedes vean cómo funciona. Si yo le digo aquí else, yo podría decirle aquí echo acceso denegado. Listo. Pero si lo hacemos acá, sí, yo podría decir, bueno, aquí recuerden que en el controlador no se hace eco, aquí simplemente mandaríamos a una vista de acceso denegado. Bueno, lo de menos ya ahí. Aquí podríamos hacer eco Ajax OK. ¿Y a dónde vamos a ver este Ajax OK? Pues este Ajax OK lo vamos a ver sobre esto,
sobre esto que estamos haciendo acá. Entonces vamos a recargar y vamos a ver que si yo me cambio aquí, pues aparece Ajax, ok, perfecto. Pero si yo trato de entrar aquí y al método que se llama usernameCheckAjax, vamos a mirarlo aquí. Así, entonces estaría entrando al controlador y estaría visitando el método Ajax. Si yo doy clic, pues me aparece acceso denegado. ¿Por qué? Porque la petición la está haciendo el navegador y no estoy haciendo una petición vía Ajax. Entonces esto nos sirve cuando se necesita validar que cuando la petición venga por Ajax o cuando la petición venga por el navegador. Entonces ya CodeIgniter también nos ayuda con ese trabajito ahí sin nosotros tener que hacer mucho. Entonces lo único que tengo que hacer aquí entonces es que sí, yo puedo hacer esta misma consulta. Aquí, a ver, aquí. Esta misma consulta. Y puedo decir entonces, sí. Vamos a mirar si no da error esto. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si esto es verdadero. Si esto es verdadero, quiere decir que el usuario no existe. Entonces yo podría decirle aquí echo true. ¿Sí? Else. Entonces aquí puedo decir echo false. Listo. ¿Esto con qué sentido lo voy a hacer? Ya les voy a explicar con qué sentido estoy haciendo esto acá. Esto acá lo que tendríamos es que llamar a una vista, que la vista me despliegue un verdadero o que la vista aquí me despliegue un falso. Es solamente eso lo que tendría que hacer ahí. Pero, ¿con qué sentido estoy haciendo eso? Vamos a hacer la prueba nuevamente aquí. Vamos a verificar en el MAM. Vamos a verificar por aquí en el tagstar y en user qué user tengo creado por acá. Users, examinar. Hay uno que se llama rat. Entonces vamos a hacer la prueba. Si no existe, entonces me va a devolver un true. Si existe, me va a devolver un false. Vamos a hacer la prueba entonces. Vamos a venir aquí, recarguemos. Vamos a venir aquí y me cambio. Uy, un error por ahí, indefinido variable username. Ah, ok. Claro, es que aquí no es username. Aquí sería username igual a this input post. ¿Y cómo llamamos la variable? La variable la llamamos nombre de usuario. Listo. Recuérdese que esto que tenemos aquí en este campo sería lo mismo que decir username igual a post nombre de usuario. Es exactamente lo mismo. Simplemente que aquí estamos utilizando el framework de CodeIgniter y aquí estamos utilizando código nativo PHP. Listo. Ahorita sí le paso la variable username y aquí sí no debería tener ningún problema. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Vamos a recargar y vengamos acá, cambiamos de bando, entonces me aparece true. O sea, quiere decir que ese lo puede dejar grabar, pero si yo voy aquí y le digo rat, me vuelve un false. Ahí está, quiere decir que ese me tiene que volver un error, que no es válido ese usuario. Entonces, si escribo cualquier otro, ahí está. No importa cuál escriba, ahí está ese true. ¿Listo? Entonces, ya con esto que acabamos de ver aquí, podemos ver cómo trabajar con Ajax, jQuery, CodeIgniter es algo supremamente sencillo. Y con esto que tenemos aquí ya estamos validando. Ahorita nos falta hacer un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Mostrarle al usuario aquí en algún lado que ese usuario no lo puede usar. Entonces para eso vamos a tener que utilizar y hacer un poquito de CSS entonces.
Vamos a hacer un poquito entonces de HTML y CSS para darle solución a ese problema. Entonces acá tenemos el campo username que tiene un ID que nosotros hemos llamado ID username, que es el que nosotros estamos trabajando. Y vamos a crear debajito un div que vamos a llamar div class username y vamos a dejarlo vacío. Simplemente vamos a crear un div ahí vacío y ya. Entonces el resultado final que obtendríamos hasta ese momento sería exactamente el mismo que tenemos acá. Ahora, por cuestiones de trabajo, como la idea es que justo aquí al ladito del usuario, justo acá en este lado que le estoy señalando con el puntero, aparezca si es permitido o no es permitido ese usuario, pues entonces hice una modificación a nivel de CSS. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar el CSS, si ustedes analizan el CSS que tienen ahí, se van a dar cuenta que este campo username estaba aquí dentro de este CSS y por lo tanto era display block. Y mientras sea display block, bueno, podríamos hacerlo con una posición relativa y todo, pero ubicar una imagen aquí iba a ser un poco complejo. Entonces, para no tener tanta complicación, simplemente lo separé de ahí, creé un identificador para este en el CSS al que le puse display inline y que flote a la izquierda y le hago el tamaño que tiene normalmente y el margin que tiene. Estas dos cosas que están aquí sería repetir código CSS. Simplemente hubiéramos creado dentro de este aquí y hubiéramos creado este display block solo para estos, pero bueno, dejémoslo así de momento, pero ya les voy comentando pues todos los detallitos que van apareciendo. Así que si algún usuario quiere por favor hacerle mejoras y como les he dicho en todo este tiempo mandar esas mejoras y comentar, recuerden que esto es un proyecto que le estamos trabajando todos y hasta el momento no veo que nadie esté aportando al proyecto. Entonces de pronto el proyecto se viene abajo y se cae y los videotutoriales de pronto de Codeigniter no continúan tampoco. Entonces todo está en que tratemos de apoyarnos mutuamente. Entonces ya aquí como está esto acá, entonces ya he cambiado este username acá, lo tengo y estando en esto, teniendo esto en mente, ya he creado pues el CSS que necesitaba para eso. Ahora he creado otras dos clases a las que he llamado username taken, o sea que el usuario está usado, y username no taken, que el usuario no está usado. He creado con un with y un height, y que es el with y el height que tiene la imagen que voy a utilizar, que es esta que se llama false, que la he puesto dentro de la carpeta imágenes, una imagencita que se llama false, que es esta que están viendo aquí, este iconito, y uno que se llama true, que es este chulito simplemente. O sea, dos imágenes ahí que estamos usando para mostrarle al usuario. Voy a poner a que flote a la izquierda, entonces como pueden ver aquí en el código, si este está flotando a la izquierda y si este está flotando a la izquierda, quiere decir que este va a aparecer seguido a este. Ahora, otra cosita que le estoy aplicando en CSS es que estoy creando un margin top de 2 píxeles y un margin left de 5 píxeles. Esto con el sentido de, si analizamos un poquito el código, de dejarlo un poquito centrado aquí y un poquito apartado del campo de formulario. Eso es todo. Pero ahí entonces ya tendríamos creado como el CSS necesario para esto. Ahora, he creado las dos clases y las dos clases también lo que hacen es poner el background, una imagen o otra imagen. Ahorita vamos a ver esto ya funcionando. Entonces vamos aquí a nuestro track y entonces aquí está MSG. Recuerden que lo que nosotros estamos devolviendo desde el controlador register, vamos a mirarlo, controller, ¿dónde está? Users, desde el controller user estamos devolviendo true o falso. Entonces lo que podríamos decir aquí simplemente es si MSG igual true, pues entonces podríamos hacer lo siguiente. O sea, si es verdadero, entonces quiere decir que me debería mostrar esta clase que tenemos aquí que se llama username no taken. Entonces vamos a decirle a la clase username, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá dentro del registro uno que se llama class username. Estamos entonces apuntando a este div que está acá.
como lo pueden ver. Entonces, a la clase username vamos a adicionarle una clase que se va a llamar, a la clase username vamos a adicionarle una clase que la tengo acá en el estilo, que se llama username no taken. Vamos a adicionar una clase que se llama username no taken. Y por si las moscas, entonces vamos a, no sé si esa expresión los que me están escuchando la entienden, pero por si no, por si cualquier cosa, entonces vamos a decir aquí remove class. Adicione class y remove class y aquí username taken. Listo. O hagámoslo al revés. Primero ponemos, luego removemos. Primero removemos, luego ponemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente a ese div que está ahí con la clase username, le voy a adicionar otra clase. Le voy a quitar primero la clase taken por si la tiene. ¿Eso por qué podría pasar? Podría pasar por decir algo que esté aquí, podría pasar porque el usuario esté en, o sea, esté en falso. O sea, quiere decir que no lo pueden utilizar y después meten uno verdadero. Entonces quíteme la anterior y póngame la otra que hay ahí. Es simplemente por eso. O si no, else if msg es igual a false. Entonces aquí hago exactamente lo mismo. Pero vamos a utilizar al revés. Entonces no taken y póngame el taken. Porque podría ser la otra, que escoja un usuario que puede escoger y después meta uno que no puede escoger. Vamos a hacer todas las pruebas a ver qué tal el funcionamiento de esto. Vamos a recargar y vamos a venir entonces aquí a meter un usuario como RGT90. Vamos a cambiarnos y como pueden ver apareció el chulito verde, que quiere decir que ese usuario lo puede utilizar. Pero si yo escogiera aquí usuario RAT, ya pueden ver que me aparece que ese usuario no lo puede escoger y me aparece el otro icono. Entonces, muy sencillo, pero si yo escojo aquí otro que no existe, entonces ya aquí pueden ver entonces que lo puede elegir sin problema. Entonces así ya queda terminado este video tutorial, no quiero alargarlo más. Podrían analizarlo, verifiquen, lo puede hacer que esto aparezca mucho más, digamos que con un difuminadito. Bueno, ya a nivel de estilos y a nivel de efectos en jQuery ustedes pueden hacer lo que quieran ahí. Yo solamente quería explicarles el funcionamiento, cómo podemos hacer validación del lado del cliente utilizando jQuery y Ajax. Que Dios los bendiga y gracias a todos los que colaboran con tutoriales virtuales.